¿Qué tal, amigos de Atrévete? Estamos innovando, estamos iniciando esta nueva etapa de su programa Atrévete, que es Sábados de Diálogo, y qué mejor iniciarlo con uno de los iniciadores del programa Atrévete, Homero García. ¿Qué tal, Homero? Muy buenas noches, buenas tardes, perdón. O buenas tardes, más bien. Sí, y pues bueno, vamos a hablar ahorita, pues más que nada de esos inicios de Atrévete, de pues platicar también de cómo llegaste a este programa, a participar en el programa, pero pues necesitamos hablar de cómo llegaste también a esa iniciación en el camino de misiones de Dios. Platícanos primero quién es Homero García. Homero García, bueno, Homero García es arquitecto de profesión. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente, bueno, ya no vivo en Monterrey, yo vivo en el Estado de México. Y pues soy una persona que me considero a mí mismo una persona que trata de ser claro, que le gusta mucho. eh, Tengo ciertos hobbies, me gusta mucho la lectura, me gusta mucho actualmente pues caminar, hacer algo de ejercicio, también me gusta innovar, emprendimiento, todo lo que es la formación académica es algo que me encanta y que actualmente pues estoy tratando de incorporar más a menudo a mi vida, ¿verdad? Pero en simples y muy sencillas palabras, soy una persona muy abierta, me considero un muy buen amigo y también me considero una persona con la cual puedes tener un diálogo, intercambio de información, tanto para como receptor, como también de informador, ¿verdad? Sí, me llama mucho la atención la cultura que has creado, o sea, en ti, de todos los libros que has leído, eh, y cómo la historia también te va interesando, te va agarrando, y ahí también entra pues la curiosidad de la fe, que llegó en unas circunstancias muy especiales. Correcto, acabas de comentar, soy una persona que actualmente pues me gusta mucho entender y desmenuzar todo el concepto histórico de lo que somos como seres humanos, también de lo que es nuestra formación, tanto física como de especie, al igual que espiritual. Creo que en ese sentido pertenecemos a una especie que está muy conformada por tanto el hecho del alma como del espíritu, ¿verdad? Entonces, es algo que me encanta ir Claro. aprendiendo todos los días, soy muy curioso en ese sentido. Y bueno, la curiosidad no solo son el antecedente de quiénes somos como seres humanos, sino también de todo lo que no podemos palpar, pero lo podemos sentir, como es el ámbito espiritual, ¿verdad? En ese sentido, todos los seres humanos tenemos esa conexión, ¿verdad? No todos la tenemos desarrollados y soy una de esas personas que me gusta no decir que lo tengo desarrollado. Todos los días voy aprendiendo un poco más, y a veces tengo que retroceder 3 pasos, luego doy uno, pero un poquito más en firme. Entonces, soy una persona curiosa, como lo acabas de decir, ¿verdad? Y pues bueno, Sí, hablar de eso, pues es hablar de muchas cosas y horas, ¿verdad? sí, claro. Y en esa curiosidad llegamos al punto de, estabas en la universidad y en la universidad, pues un amigo te invita a un grupo que no tenías ni idea que era. eh, un amigo que te dice, oye, vamos a un grupo en la parroquia de La Salle, en la que es la que está ahí en la colonia Chipevera, aquí en la ciudad de Monterrey. Y tú ibas con cero expectativas, incluso también con algo de curiosidad, pero también con ganas pues, de retar a los
que en ese momento estaban dos dirigiendo ese grupo. O sea, no tenías una ilusión, sino tenías una curiosidad a ir a ese grupo. Sí, realmente es más curiosidad, ¿verdad? Las circunstancias que se dieron alrededor del primer contacto y de lo que empecé yo a vivir al principio, pues crearon muchas expectativas, muchas dudas en mí. Sin embargo, pues todo empezó, como comentas, con un amigo que había ido de misiones, unas misiones de Semana Santa. Él regresa, me empieza a platicar un poco de lo que se trató las misiones, no un panorama muy general, pero lo veía emocionado. Entonces, al final le dije, oye, pues invítame. Él fue muy tajante, dijo, no, yo fui porque me invitaron, no me interesa el continuar en ese sendero. Pero pues bueno, te acerco y literal que Dios te bendiga, ¿verdad? O sea, tú sabrás si le sigues o no. Llego ahí y obviamente pues empiezo a conocer a jóvenes con un entusiasmo, con una formación espiritual muy aterrizada, cosa que en ese momento yo no tenía. Sin embargo, el primer, digamos, intercambio pues fue entender pues, por qué son así. Yo creo que a nivel, digamos, como ser humano, todos tenemos un poquito de curiosidad y todos Sí. nos interesamos de alguna manera en tratar de entender el porqué de las cosas. Siempre hay un porqué, hay un cómo y un para qué. Sin embargo, en ese momento mi juventud simplemente no tenía bien aterrizado el cómo es posible que tengan unas creencias y una vivencia Una fe, muy sí. aterrizada y apegada a Dios. En ese concepto, mi concepción de Dios era, pues, a lo mejor demasiado light, demasiado de no conocer, ¿verdad? Era más feeling que conocimiento. Entonces, eso pues a mí me lleva a tener primero un choque de no querer o no estar totalmente convencidos en agarrar ese sendero. Sin embargo, pues los designios de Dios siempre son inesperados, siempre son a sus tiempos y también a sus formas, ¿no? Eso fueron, digamos, un par de meses donde iba, regresaba y volvía a ir y decía, no, ya no es lo mío, y me alejaba y luego volvía por casualidad a estar por ahí y luego empezaba yo a entender un poquito más hasta formar lazos. Los seres humanos tenemos que tener conexiones y no hablo de lo espiritual, hablo de conexiones entre humanos. Entonces esas conexiones generan relaciones y las relaciones generan amistades y eso fue lo que poco a poco me fue introduciendo en ese grupo, ¿verdad? No lo comprendía, no lo trataba digamos, de ya no rivalizarlo porque decía, bueno, pues tampoco es de amigos empezar a rivalizar. Sin embargo, no estaba totalmente convencido. Sin embargo, creo que en ese sentido, y a través de la historia, no más hablo de la bíblica, sino de de la humana, poco a poco se van dando las cosas para generar una historia. En este caso, pues fue una historia personal que me dejó muchas satisfacciones, que me abrió el camino de la espiritualidad de una manera que no conocía y que realmente empecé a adaptar a lo que soy actualmente, ¿verdad? Como persona y como ahorita como esposo, también como hijo, que siempre he sido, hermano, y también como amigo y familiar de todos los que conforman el círculo alrededor de mí. Sí, sí, y ahorita hablabas de fue por curiosidad, o sea, ibas viendo en las personas que estaban en en ese grupo, o sea, ese entusiasmo, esa vivencia de Dios, y te generaba una curiosidad de qué están haciendo, o sea, qué hace que les gusta tanto estar en este grupo, que les gusta tanto seguir a Dios. Y esa curiosidad me vino a la mente el dicho que dice el testimonio arrastra. O sea, y cómo esa curiosidad, y pues lo ha dicho el Papa Francisco, o sea, que no lleguemos con un Jesús, al principio de que Jesús ven y te ama, sino un diálogo y un testimonio para que ellos con esa curiosidad
se vayan hacia Dios y se acerquen a Dios, y cómo esa curiosidad te fue llevando amigos, te fue llevando a muy buenos amigos, que soy, y lo digo con mucho orgullo, el que me considero tu amigo, que sé que me consideras amigo, que sufrimos al principio, que ahorita decías que más que nada ibas pues casi a reto, y en ese momento pues llegó el punto en que yo era el coordinador de ese grupo y tú eras el que me cuestionaba, pero ese cuestionamiento fue fortaleciendo esa amistad, más que separarnos o enemistarnos, fue llevando esa amistad con mayor fortaleza, y, y es cuando nosotros todos decimos, pues, los amigos que se conocen y que se respetan, se conocen a través de Dios, pues duran toda la vida, y es algo que debemos de testificar, que, que los amigos con Dios en medio, pues fortalecen, y es algo, yo siento que los amigos de Impulso, que es el grupo donde estábamos, tienen algo especial que tus otros amigos, no queriendo decir que quieras más a otros amigos fuera de Impulso, pero hay una conexión diferente. Creo que todo círculo tiene cierta conexión, tienen también tienen ciertos atributos Sí, que hacen que se generen lazos, ¿verdad? En este caso, hablando propiamente de mis amistades espirituales, pues tengo varias, está Impulso, está el Apostolado de la Cruz, está Brotes de Trigo. Vaya, fue un proceso lo que yo tuve que hacer para caminar al lado de Dios, ¿verdad? Buscando ese sendero, y ha generado ciertos lazos, ¿verdad? En el caso de Impulso, que fueron mis primeros, digamos, pininos, ¿verdad? Generé una amistad de tratar de conocer, de tener una sed de Dios, ¿verdad? De decir, bueno, si no entiendo por qué se hacen las cosas, quizás necesito empezar a explorar el por qué y el para qué se dan esas cosas, ¿no? Entonces, Impulso fue lo que me dejó a mí, el para qué, ¿verdad? El por qué Dios y el para qué Dios te pone pues bueno, senderos o ciertos senderos que tienes que seguir. Y bueno, eso ha llevado a tener una amistad fraterna pues actualmente ya más de 20 años, 24 años en mi caso. Pues bueno, tú sabes que es un grupo de amistades, algunos sí, sí, sí. siguen en el sendero de Dios de diferente manera, y otros pues se han mantenido, ¿verdad? Con esa línea, con esa formación que debe de caracterizar a un católico. Otros, pues bueno, tomaron un sendero de Dios de manera muy diferente, pero el lazo amistoso que se ha generado es una cosa que han pasado 24 años y va para mucho más, ¿verdad? Fíjate, Sí, o sea, ahorita me dijiste, ¿cómo los amigos nos acercan a Dios? Yo creo que no. Dios usa a los amigos para que nos podamos acercar a Él, ¿verdad? Esa es una de las cosas que exactamente, con el tienes toda la tiempo vamos razón. desarrollando y lo vamos captando, ¿verdad? Las amistades, pues bueno, te pueden generar cosas buenas o también cosas malas. Es dependiendo de cómo tú vayas enfocando ese sendero, ¿verdad? Siempre he pensado que las personas que tenemos hasta cierto grado un conocimiento y una sensación de que Dios está en el día a día con nosotros, generan un crecimiento, ¿verdad? Un principio, una ética, una moral que nos ayuda a discernir lo que es bueno de lo que es malo, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando no hay ese discernimiento, pueden haber amistades, pero no te generan nada bueno, no te llevan en un buen sendero y definitivamente no te llevan a un buen fin, ¿verdad? En este sentido, yo he tratado también de entender qué clases de amistades, aunque soy una persona que tiene muchísimos tipos de amistades en muchísimos niveles,
Sí. discierne, ¿verdad? Pero en cada uno de ellos, a cierta manera, ahí está Dios, ¿verdad? Quizás a veces de una manera hasta espiritual, lo puedes sentir en un amigo muy fraterno. En otros a lo mejor no tanto, pero pues también Dios dice, "Oh, no todo tiene que ser espíritu, no todo tiene que ser sensación. A veces es una misión, ¿verdad? Y aquí hablamos de algo muy importante, de cómo yo empecé este sendero y cómo el sendero espiritual te lleva a tener una misión, ¿verdad? De que qué vamos a hacer, ¿verdad? En esta vida. Ese es un cuestionamiento que al momento de empezar a conocer a Dios, empezamos nosotros a empezar a hilar, ¿verdad? Es como un tapete y nosotros empezamos a tejer, a tejer, a tejer y empezamos a crear, ¿verdad? Ese gran pliego. Y puede ser algo muy chico o puede ser algo que te lleve a un sendero y a un resultado mucho, mucho, muy grande, ¿no? Entonces, mi invitación siempre ha sido que a las personas que me lo han dicho de yo no creo en Dios, y dije, bueno, eso no importa, Dios cree en ti, aunque tú no lo Exactamente. quieras reconocer, ¿verdad? O no lo puedas ver, no lo quieras sentir o no lo quieras escuchar. Pero, por ejemplo, uno de ellos no hace mucho tiempo me dijo, es que te digo una cosa, yo no creo, así, aunque tú me quieras vender o tú o cualquiera me quiera vender la idea de que Dios existe, yo no lo creo. Y yo lo más lo que le dije es, bueno, pues a mí mi Dios me dice que sea tu amigo y la verdad, yo estoy contento de serlo, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. a partir de esas palabras, aunque él no tiene un acercamiento espiritual, puso en balanza lo que son sus relaciones afectivas, ¿verdad? Y bueno, yo llegué a marcar la vida de esta persona y me lo ha dicho, me dijo, es que a partir de que tú empezaste a formar un círculo de amistad conmigo, yo empecé a sopesarlo mis amistades, ¿verdad? Y me di cuenta que había muchas amistades que no me llevaban, que no me hacían ni siquiera sentir bien, ¿verdad? Entonces pues yo le dije, ¿sabes qué? A veces hay que cerrar círculos y empezar a abrir un poquito más la mente y el corazón a otras sensaciones, ¿no? Sí, ¿qué personas me Sí, sí, dejan, sí, qué personas me dejan algo en mi vida y qué personas me están quitando tiempo o algo más en mi vida? O sea, y todas las cómo, personas dan lecciones, ¿verdad? sí, claro, Buenas y o malas, sea, y ¿verdad? buenas y malas, o sea, las lecciones y los comentarios y los consejos que dan, buenos o malos, tú te los debes de llevar de quien viene y aceptarlos, o tal vez evaluar lo que te están diciendo. Y aquí tal vez ese amigo que te dijo, no, yo no creo en Dios, inconscientemente vio algo en tu amistad, que se dio cuenta que las otras amistades pues no le estaban dejando. Y como le decías tú, o sea, Dios me dice que sea tu amigo, o sea, Dios, aun y cuando él no crea, él cree en él y estaba fundando en en su alma, en su ser, ese discernimiento de qué es lo que me conviene y qué no, o sea, qué personas van a aportar algo bueno en mi vida y cuáles no. Y eso que dijiste es que Dios cree en ti. En la película del Santo Padre Pío está haciendo ya eh, queriendo hacer ya el hospital para los enfermos allí en Petricina, y está con el esposo de su hija espiritual. No, es que yo veo aquí en el monte y el hospital y todo, es que es imposible, no, es que Dios va a proveer, Dios nos va a dar. Y le dice, padre, usted sabe que yo no creo en Dios. Y ya nomás voltea al padre y le dice, pero Dios sí cree en ti. Y desde ahí le empezó a ayudar. O sea, no dicen en la película que esa persona se convirtió, o sea, ya creyó en Dios, pero aún así le ayudaba al padre y además que él era doctor, le ayudó en el hospital. O sea, como pues, personas que dicen que no creo en Dios, pero hacen cosas a favor de sus semejantes y pues se lo están haciendo a Dios mismo en
en ese obrar al hermano. Correcto, correcto. Bien, Al final es un sendero, ¿verdad? A hablar digamos, de formación espiritual, no nomás es a través de, digamos, de acciones como católicos que somos, de ir a misa, de entender el Evangelio, de entender cómo está la palabra de Dios en un Antiguo y en un Nuevo Testamento, de cómo la venida de Jesús vino a revolucionar la percepción, ¿verdad?, de Dios en el mundo, ¿verdad? Tan es así que dividió las eras. Cada persona tiene que empezar a formarse poco a poco en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, la lectura es uno de los mejores medios. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con algo muy fácil, ¿verdad? Que es entender el Evangelio de la Misa, ¿verdad? Explicado y escuchado. Después de eso, pues entender todo lo que son la historia, ¿verdad? De la salvación, empezar a entender a quién fue Jesús y la forma de entenderlo, pues sabemos que hay muchas maneras, desde ver una película, también desde escuchar pues la misa, también escucharla, digamos, leer, ¿verdad? Y el leer para mí es algo que me ha servido. Soy una persona sí, que claro. por su tiempo lee 10 minutos al día, pero dentro de esos 10 minutos trato de entender y trato de buscar lecturas que nutran el espíritu y el alma, ¿verdad? Me gusta mucho la meditación, actualmente pues estoy haciendo más ejercicio, pero ahorita se me viene a la mente, una de las preguntas es, bueno, Sí, si tú no sabes cómo hacerlo, pues cómo empiezo, ¿verdad? Ese sería mi consejo, pero también si puedo yo, recuerdo un libro que leí hace aproximadamente 3 años, cuando ya estaba yo viviendo acá en el Estado de México, que se llama El desafío de Dios. Es de un panameño católico, es un escritor con muchísima trayectoria que se llama Claudio de Castro. Él en sus vivencias, a través de testimonios, tanto personales como de otros, te va deshilachando de qué se trata el camino espiritual de una persona, cómo a través del testimonio uno aprende más, inclusive que cualquier libro, ¿verdad? Lo ujú, que me gusta mucho ese libro porque empieza diciendo, esto no es un libro que trata de explicarte de qué se trata, este es un libro de vivencias que te va a dar una percepción de lo que tú puedes empezar a vivir a través de un camino espiritual y una relación fraterna con Dios. Eh, entonces, hablar de santidad también es hablar de un compromiso muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, la santidad es algo que se tiene que empezar a crear a través de un vínculo directo con Dios. Dios es como tu amigo, ¿verdad? Y Él te dice, oye, pues para que podamos tener una relación, pero más que estrecha, necesito que te entiendas cómo soy yo. Entonces, a través de ujú. ese conocimiento y es empezar a entender cómo es tu amigo, pues tú vas empezando a crear lazos. Es como el ejemplo que te platiqué de que tengo un amigo que todavía no está convencido, pero él no se dio cuenta que yo ya le hice le di una pequeña clave, ¿verdad? Dijo, Sí, oye, claro. ¿cómo es una persona que sabes que tiene a Dios en su corazón, que cree en Dios, infiere al resto de tus amigos que no lo tienen? Y pues empieza a sopesarlo un poquito a ver si qué te genera bueno. Todos te van a generar algo bueno y algo malo. Ponlo en balanza. Entonces, a partir de ahí, pues él empezó a poner en balanza algunas cosas, no con el hecho de entender o transformarse en sus creencias, simplemente en entender que, que si uno tiene algo bondadoso, pues indudablemente yo le decía, pues eso para mí es Dios, ¿verdad? O sea, Dios es todo lo bueno, es todo digamos, todo lo que te va a aportar cosas positivas a tu vida, lo que no, pues es ausencia de Dios. No, no trato de convencerte, ¿verdad? No, tampoco te voy a leer el Evangelio, eso Sí, no, o sea, no va de mí hacia ti, ¿verdad? Sin es embargo, el, eso le ha empezado a él a crear ese discernimiento que lo está ayudando a crecer, ¿verdad? Y quizás un día espiritualmente él también entienda un poco y le dé la oportunidad de tener un vínculo fraterno con algo que él todavía no conoce, que es Dios, ¿verdad? sí, es la lectura, el saber, como dices, el cómo llevar a Dios sin hablar de Dios, o sea, cómo nuestras actitudes, o sea, como nuestras vivencias, como pues el caso de tu amigo de inconscientemente, pues le estabas
dando esa cosita de un ser supremo, de Dios o como él lo quisiera ver. Y el libro, pues, el libro que comentas, pues también son herramientas de espiritualidad, o sea, y herramientas humanas también para la vida, o sea, la lectura. El Papa también recomendó uno, El Peregrino Ruso. Ya lo tengo, no lo he leído, pero habla también de esa búsqueda de Dios. De hecho, el autor es anónimo, de ese buscar a Dios. Y también si quieren, hay una novela gráfica también, El Padre Elías, un apocalipsis, ese sí ya lo leí, y te habla de todo lo que espiritualmente puede llegar a pasar dentro de la iglesia, lo bueno y lo malo, y te vas dando cuenta de que pues todos somos humanos, todos somos gente que podemos caer, que podemos pecar, pero pues que nos podemos levantar, que podemos ir hacia Dios y también cómo vencer el mal. Y bueno, ya nos habíamos adelantado tantito, no quisiera, antes de que se me olvide, al momento te tardaste un año en ir al retiro de impulso. Dos Dos. años. Ah, es que yo me tardé uno. Tardaste 2 años, perdón, en ir. Tú entraste en el 98 al grupo, ¿verdad? No, en No, el yo entré en el 99. 2000. En el 2000, sí, sí, sí. En el En 2000 en fue el mi 2000. acercamiento. Y fuiste al retiro hasta el 2002. Correcto. Y esos 2 años, al momento de que llega ese día, ¿qué fue? O sea, si recuerdas, o lo que recuerdes, ¿qué fue lo que te dejó ese retiro? O sea, ¿qué plática te dejó ese retiro? Sin espolear tanto, porque luego nos regañan los que estén viendo ahí del Grupo Impulso de que no podemos decir mucho, pero ¿qué fue lo que te dejó? O sea, ¿cuál fue el momento así de, ay, Yo que creo que el estoy, momento clave del retiro fue, bueno, siempre nos íbamos un viernes y regresábamos un domingo. sí, Eh, Fue un retiro, sobre todo el lugar, me acuerdo mucho del lugar porque tenía cierta fama, tenía un nombre fue Outreach? que no lo voy a mencionar, bueno, ya lo dijiste tú, Ya lo dije, pero perdón. pues vaya, la fama era como si fuera un campo de concentración, ¿no? Entonces, Ujú. más allá, cada plática tenía un significado, toda la cronología del retiro tiene un significado. Más allá de la plática, lo que yo recuerdo, pues fue cómo logré yo una conexión, ¿verdad? De decir, ¿sabes qué? Pues Sí, para mí era el tiempo correcto, porque ya en ese momento yo ya estaba convencido en querer conocer a Dios, ¿verdad? Si yo lo hubiera conocido antes, pues a lo mejor me pasa por encimita y digo, no, no es lo mío y vaya, ¿verdad? ujú. Entonces, también ahí es la importancia de dejarle a Dios y digamos, escuchar y tratar de entender que los tiempos de Dios no son cuando uno quiere, sino son cuando Él lo decide, ¿verdad? En ese sentido, yo disfruté mucho el retiro porque yo ya conocía todo, yo ya le había sacado sopa a todo, yo ya sabía de qué se iba a tratar cada cosa, sí, y dije, nomás voy a poner la palomita de que ya lo viví, Ujú. y así fue, ¿verdad? Pero yo ya estaba convencido de que yo quería estar en ese círculo de amigos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Y yo ya estaba convencido en ese momento de que quería a Dios, digamos, en mi vida cotidiana, ¿no? Lo quería como parte de mi día a día, ¿no? Entonces, si yo lo hubiera vivido antes, te prometo que a lo mejor ni tú ni yo seríamos ahorita a lo mejor amigos, ¿verdad? Sí, o sea, Entonces, para todo pasa por algo. Y todo los pasa tiempos de por Dios son algo, ¿verdad? perfectos. Hablar Los- de una plática que me haya marcado, me han marcado muchas, pero me marcaron más las que yo pude exponer, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, te deja ¿Por más. qué? Porque ya tenía, no era el hecho de recibirlo, ya tenía yo el compromiso de entender,
de verdad, de entender a Dios y entender que ahora lo que yo iba a transmitir tenía que estar acompañado de testimonio, tenía que estar acompañado de una presentación y tenía que tener una formación que sustentara lo que yo iba a decir, ¿verdad? Si no me lo creía, pues estaba echando pinochadas ahí, pues no, eso al final se da cuenta uno cuando sí y cuando no, ¿no? Entonces, todo el esquema del retiro, digamos, creo que del retiro fueron 2 o 3 pláticas únicamente que no alcancé yo a cubrir, sino después ya con toda mi incorporación de apoyo, pues cubría desde las primeras que eran del viernes hasta las últimas que fueron del domingo. Sí, sí. Yo creo que esas fueron las pláticas que a mí más digamos, me llenaron y disfruté más. En mi retiro lo único que hice fue consolidar lo que yo ya había sacado de información y tratar de, digamos, de vivirlo y decir, pues sí, aquí hay un compromiso después de esto, ¿no? O te quedas o te vas. En mi caso ya era, lo tengo que vivir porque yo quiero seguirle aquí, ¿verdad? Sí, claro. En una de esas pláticas recuerdo, y fue, no vamos a decir cuál, pero pues, algunos sí nos pueden llegar a entender, cómo, no sé si recuerdas, que llevaste la plática a decir cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro, porque los dos traicionaron a Jesús, los dos se le dieron la espalda. Uno lo negó 3 veces y otro lo vendió. Pero ¿cuál fue la diferencia entre los dos? No sé si recuerdas de esa plática. Sí, sí la recuerdo. Vaya, bueno, lo voy a decir, dentro del esquema hay una plática que se llama el pecado. Entonces, digamos, el discernimiento que yo ponía ahí era entender de qué se trata el pecado, los tipos de pecados que puede cometer uno como persona, cuáles son sus clasificaciones, y también te ponía en el esquema oye, precisamente ese vínculo con Dios, vaya, cómo nosotros tenemos la concepción de que Dios puede ser inclusive nuestro amigo y cómo el pecado nos hace a nosotros realmente escudarnos en una forma de ser que no es de amigos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues por eso ponía, digamos, ponía un ejemplo de que, a ver, a ver, tenemos a Pedro, ¿verdad? Todos sabemos quién era Pedro, el primer vicario de Cristo, el primer papa, por así decirlo, la institución de la iglesia, ¿verdad? A través de él, en ausencia de Jesús, y todos sabemos quién es Judas, ¿verdad? Y yo les ponía un ejemplo, a ver, escojan uno, ¿verdad? ¿Quién era el malo? No, pues, pues yo les decía, no, pues están equivocados por esa situación, ¿verdad? A la hora de la verdad, pues los dos se portaron como todo menos amigos, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. era un esquema para que se entendiera cómo nuestro actuar y cómo el pecado en el día a día a nosotros nos va enseñando quiénes somos como personas, ¿no? Y cómo podemos tener un Jesús como alguien inalcanzable, como un Dios, o realmente si lo queremos tener como un amigo, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. esa plática yo recuerdo que me preparé, la desarrollé y simplemente me puse yo como joven en aquella época de decir, pues vamos a hablarnos de jóvenes a jóvenes, ¿verdad? Sobre el Ajá. esquema de la amistad y pues de cómo el pecado transforma, ¿verdad? Esa amistad y no nos damos cuenta, ¿verdad? Sí, y cómo aterrizarlo de que pues, la única diferencia es que uno sí fue a pedirle perdón y otro se juzgó a sí mismo. O sea, no, Ujú. no quiso o se sintió tan indigno que no de obtener el perdón de Jesús, y otro fue a echarse a sus pies y decirle que se alejara de él porque es un pecador. O sea, cómo Jesús lo redime, perdón, diciéndole 3 veces, Pedro, ¿me amas? O sea, diciéndole que pues, estaba perdonado. Y si en ese concepto de, oye, me negaste,
o sea, negaste a Jesús en vida y fue perdonado, o sea, nosotros también pues debemos de sentir ese perdón de Dios independientemente de lo que hagamos, o sea, de ese perdón que nosotros necesitamos. Eh, el jueves 17 de febrero, el pasado jueves, hablamos del perdón en el programa de Atrévete, que esperemos nos sigan escuchando todos los jueves a las 8 de la noche a través de redcm.net y 12:30 de AM en Monterrey. Eh, Hablamos del perdón y cómo nos cuesta el perdón, el dar el perdón y perdonar. Os digo, y pedir perdón. Y si Jesús nos perdona, pues nosotros debemos de alcanzar esa gracia de también saber perdonar. Y, Correcto. o sea, y es liberador, o sea, es algo totalmente liberador el perdón. Y esa es creo que en algún momento de la plática tú sí dijiste eso de que esa es la gran diferencia, o sea, los dos hicieron lo mismo, pero la gran diferencia es que o sea, alguien fue a pedir perdón. Correcto. Y, Esa es, y digamos, pues la gran diferencia, y de eso es sobre lo cual está cimentada la fe católica, sí, ¿verdad? claro. Jesús no buscaba una vez en su partida alguien que fuera inalcanzable, agarró a la persona más común, ¿verdad? Como ejemplo de que él, vaya, él puede ser también ejemplo de transformación, ¿verdad? Si viera, y él siempre decía, bueno, de todos los apóstoles, yo creo que el más santo, el más espiritual era Juan. Juan, sí, sí, sí. Juan, pues, uh-huh. Hablaban, Entonces, pues no era por ahí, ¿verdad? Era Pedro, que era todo, como dicen, el que se llevaba los apes, pero era el que entendía a través del perdón, pues cómo él podía ser mejor, ¿verdad? Y cómo cimbró su amistad con Jesús, aún siendo ya una persona muy, muy adulta, ¿verdad? En ese entonces, Pedro, yo creo que ya estaba arriba de los 50 años, o sea, él ya sí, era sí, ya tenía hijos muy grandes, y pues bueno, es un muy buen ejemplo de que no es tarde, ¿verdad? No necesitas ser alguien joven, ¿verdad? Así seas una persona que ya está en los últimos, digamos, años de vida, todavía te puedes acercar y todavía puedes generar un cambio para bien, ¿verdad? Entonces, Dios, sí, o pues sea, vaya, Dios es eterno, ¿no? Entonces, la idea de esto es que todos pudiéramos alcanzar, ¿verdad? Digamos, la santidad, ¿no? la De eso se santidad trata el mensaje de Jesús. el mensaje es llegar a la santidad y llegar a ser, pues, buenos a los ojos de Dios y como decías, no hay una edad. A San Pedro fue, como dicen, estaba arriba de los 50 y Juan dicen que era también de los menores, entre 18 y 20 y tantos años, San Juan. Juan, le calculo que tenía, según dicen los, digamos, expertos, Juan era un adolescente. ¿Por qué? Porque generalmente los hombres en esa época ya judíos, la expectativa de vida no superaba los 60 y tantos años por situaciones de la Ajá. época, también por otros factores culturales, pero la gente se casaba entre los 18 y los 25 años y Juanito todavía no tenía la edad para formar una familia, ¿verdad? Tan es así que sus deberes eran meramente muy por encimita de estar al pendiente de sus papás y se la pasaba jugando, ¿verdad? Él con Ujú. Santiago. Entonces, se estima que por esas situaciones Juan, pues era un adolescente entre los 15 y 17 años, por así decirlo, ¿no? Que todavía no alcanzaba el Sí. grado de adultez. Durante los años que estuvo con Jesús, llegó al límite de su adultez, ¿verdad? Ya cuando Jesús sube al cielo, ¿verdad? Y Pedro toma, digamos,
la cabeza, ¿verdad? De la la cabeza de la iglesia, iglesia. fundada apenas Juan y Santiago estaban empezando a ser adultos de aquella época. Sí, o Entonces, sea, esa es una de las situaciones, ¿verdad? sí, hay que irnos y pensar en cómo era la vida en aquella época y, como dices, la expectativa de vida. A lo que iba también es como la parábola de los trabajadores, que al final el patrón le da lo mismo a los que fueron en la mañana, a los que fueron en la noche a trabajar, y, y que le dijo el dueño el dueño de la hacienda pues yo hago con mi dinero lo que yo quiera. O sea, yo te prometí, tú al de la mañana un talento, y yo puedo darle un talento al que trabajó nada más por la noche. Y ahí es entender de que la gracia de Dios no es porque yo estoy desde los 15 años en la iglesia y él que entró a los 60 va a recibir menos. No, o sea, la gracia de Dios no es temporal, o sea, es universal y no limita. Y nos vamos a enriquecer de esas gracias a la edad que Él nos llame. Y ahí también entra el cómo nosotros, cuando estuvimos hombre, en el grupo, cómo experimentamos eso de esa espiritualidad en las misiones. O sea, yo recuerdo mis primeras misiones, pues, tenía también 18 años, cómo veía esa felicidad de las personas y esa generosidad, a pesar de todas las carencias que tenían, se les veía esa espiritualidad y esa ilusión de vivir que muchos en la ciudad carecemos totalmente. Sí, definitivamente, ¿verdad? Lo que pasa es que como dicen, cuando pones todo en balanza y cuando pones todo desde una perspectiva diferente, pues empiezas a valorar, ¿no? Empiezas Ujú. a poner en balanza, ¿verdad? Tonto lo bueno, lo malo, lo que tienes, de lo que careces, y también le das un nuevo significado a las cosas. Entonces las misiones eran lo que hacía, empezar a entender que muchas veces lo que las quejas del día a día ni siquiera son medibles en esas situaciones para uno. Sí, sí, Hay más sí. privilegios, y era lo que nosotros, eh, digamos, teníamos en el día a día, ¿verdad? Teníamos, por supuesto, limitaciones, pero no eran carencias, y en misiones lo que veías era mucha carencia, ¿verdad? Pero Y en también veías mucho la faceta de espiritualidad que uno carecía, ¿verdad? En otras sí, personas. claro. Entonces, lo que tú ibas a dar, pues vaya, lo dabas, pero recibías más a nivel espiritual y a nivel enseñanza. Entonces, era una escuela vivencial todas las misiones, ¿verdad? Porque tenías un compromiso, ¿verdad? Y también tenías una remuneración a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que nunca te dicen de una misión, ¿verdad? Que cuando tú Ujú, vas con ese enfoque, no vas a ir a ayudar, no vas a ir a dar, no vas a ir, ujú. no, tú vas a ir a recibir una educación y que se va a dar como una gratificación espiritual hacia ti por lo que estás haciendo. Entonces, Sí, tú eso vas era el alimento del alma que no todas las personas están dispuestos a, pues, a pasar para recibir. Y ujú. es lo que la vocación sacerdotal es lo que es el pan de todos los días, ¿verdad? De alguien que ya está en esa vocación, ¿no? Sí, y ¿cuánto te llevas? ¿Cuánto? O sea, yo tanto personal que me llevé, como tú dices, en misiones, pues tengo, o sea, amigos de mis primeras misiones. Eso es lo personal, y en lo espiritual me llevé mucho. Fue un parteaguas también. O sea, yo me tardé también un año digo,
yo fui yo entré a Impulso con unas misiones y me tardé un año en ir al retiro, pero esas misiones me enriquecieron y me dieron otra expectativa de vida espiritualmente. No sé en tus primeras misiones, ¿qué te llevaste tanto personal como espiritualmente? O sea, ¿cómo regresaste en este caso, a Monterrey en su momento? Pues cada misión regresaba siempre pues muy contento, ¿no? Muy satisfecho, ¿no? Cansadísimo porque eran tiempos donde generalmente todas las demás amistades que no estaban en este círculo pues se relajaban, disfrutaban, pero físicamente pues siempre llegamos quemados, no digo mal comidos porque realmente comíamos Sí, no, hasta de no. más, o sea, Sí, no, o sea, las personas te pero sí muy quitaban el cansados, alimento de la boca. quemados, pero con una satisfacción y con el espíritu pues a full, ¿verdad? Con tanque lleno. Entonces, tanto las misiones de Adviento como las misiones que se tenían en la Semana Santa Navidad. tenían un significado o tenían una cosmovisión atrás, pero que al final lo que hacían era llenarte, ¿no? Son tradiciones que si todos los católicos podemos vivir a través de ser misioneros, las veríamos de otra manera, ¿no? Eh, no quiero decir con esto que si no vas de misiones no entiendes muy bien esto, pero le agarrarías un significado Sí, demasiado le agarrarías diferente. mucho Y eso es lo que sentido nosotros veíamos, ¿no? sí, sí, le agarrarías otro sentido a los oficios, tanto de Navidad como de Semana Santa, yéndote al menos una vez de misiones. Y después de esas misiones, Homero, empezaste también a buscar más conocimiento espiritual y entraste a estudiar teología. No sé no sé cuánto Ujú. tiempo, pero sí Sí, entraste a así estudiar es. una teología. O sea, estudios de teología, estabas en el discernimiento de si seguir o no. Ujú. O sea, ¿qué te llegó o qué te llevó a querer estudiar teología? Pues la teología pues es el estudio de Dios, precisamente es Ujú. entender mejor a Dios de manera ya no personal, es entender a tu amigo en este caso de una manera mucho más profunda, ¿no? Es como ejemplo, pues tú y yo pues nos conocemos, yo sé de dónde vienes, yo sé cómo más o menos fue tu niñez, aunque nos conocimos ya en una edad, digamos, hace 24 años, mucho más jóvenes, ¿verdad? Sí. Pero vas conociendo. En este caso, la única forma que tienes de conocer a Dios es a través de su historia. Entonces, la teología lo que hace es desmenuzar esta historia para que tú lo vayas entendiendo y también vayas entendiendo la institución, ¿verdad? De por qué Dios está en una metodología religiosa. ¿Verdad? Y por qué existen en esa metodología rituales y procesos como si fuera una institución, una escuela, ¿verdad? Todas tienen sus Sí, reglas claro. y, y muchas veces uno dice, es que no me gusta esa regla. Bueno, no es una cuestión de que te guste, es una cuestión de que existe por y para esto, ¿verdad? Entonces, la teología es lo que te permitía entenderlo de una mejor manera. O sea, el porqué Estuve de las estudiando cosas. un año y medio teología Ah, y ok. llegué a un momento en que vaya, era demasiada la información y dije, ¿sabes qué? Creo que me va a dar un cortocircuito, prefiero dejarlo un rato. Creo que yo ya entendí cómo va a ser mi relación con Dios y hasta dónde la quiero tener con Él, ¿verdad? Porque también es conocer a tu amigo, pero no a través de una fuente, es a través de muchísimas fuentes. Entonces, querer meter a todo Dios es el ejemplo de cómo puedes meter a un mal en una mente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces eso no se puede. Es Sí, o más sea, fácil entender los conceptos básicos de Dios, entender cómo tú debes de reaccionar y cómo lo puedes tú sentir como amistad y hasta ahí, ¿verdad? sí, no, o sea, o sea, tú ya sentiste que con este año y medio ya siento que ya conozco más a Dios, conozco más a la iglesia, o sea, ya puedo hacerme un estudio, un concepto mayor de mi fe
y era el momento, o sea, era el momento de salir para emprender otras cosas. Y en esas cosas, no sé, ¿cuándo llegó Atrévete a tu vida? De hecho, estaba ahí estudiando la teología, y a través de esa formación y a través de otro grupo que se llamaba Brotes de Trigo, o que se llama Brotes de Trigo, al cual yo pertenecía, uno de los miembros era un amigo de la facultad y me dijo, oye, pues te invito a la radio, ¿verdad? Que nos des un tema específico. A partir de esa invitación, creo que les gustó cómo llevamos a cabo el programa, que luego cuando salimos me dijeron, oye, ¿no te quieres integrar? Éramos 3 personas, uno de ellos se acaba de ir, y pues creo que el enfoque que tú le puedes dar al programa, el input que se necesita, pues tú lo puedes cubrir. Y dije, bueno, pues no estaba, yo en ese momento no tenía ningún apostolado, y dije, bueno, pues puede ser un buen apostolado para incorporar en mi vida, ¿verdad? Esa es otra de las cosas, ¿verdad? Todos los seres humanos necesitamos darle un sentido, ¿verdad? Sí, A nuestra vida, y también tenemos que tener una obligación, ¿verdad? De poder demostrar y de generar, ¿verdad? Para los demás. Una persona que no da o que no ofrece y nada más recibe, está destinado a que tarde o que temprano va a perder un significado, ¿no? Entonces, si tú recibes, y yo en ese momento me sentía, y hasta el día de hoy me siento muy bendecido, tengo que contribuir de esa manera, ¿verdad? De alguna forma tenemos nosotros que tener un apostolado, y no hablo nada más en en el ámbito religioso, ¿no? Hablo en general en lo humano, sí, ¿verdad? Todos tenemos que todos tenemos una misión aquí, en esta vida. Esa misión es nuestra obligación, entender para qué estamos y cómo podemos hacer pues de este lugar un lugar mejor, ¿verdad? Con sí, pequeños claro. pasos, con pequeñas Independientemente de tu acciones. creencia, hacer un lugar mejor. Eso es lo que define una persona de bien de una persona promedio, ¿verdad? Sí, claro. Y entraste de lleno, o sea, como locutor en el 2005, 2006. Ujú. Mm, No, Entré de por ahí. lleno, vaya, yo no sabía muy bien cómo, dije, bueno, pues si a mí me dicen desarrollar temas, lo desarrollo y que encantado los puedo exponer. Entonces, creo que entré mucho como el comodín de, Homero va a desarrollar Los los temas. programas, ¿no? Entonces, todo era enfocado a la juventud. Teníamos una chava bueno, Magda y Magda. Alejandro y yo éramos los iniciadores del programa. Yo entré de rebote porque había Sí. una tercera persona que no hizo match con ellos y decidió dejar el espacio. Y pues yo tocó de que me invitaron por el grupo donde estaban ellos dos, me incorporan, doy la plática, así entro. Y bueno, al saber que yo estaba estudiando teología, dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que pueda sustentar todo lo que nosotros decimos, pero con un Ujú. enfoque mucho más aterrizado. Y dije, bueno, pues si ustedes me tienen confianza, pues, ¿por qué no? ¿No? Adelante. Adelante, empecé yo a trabajar. Con el tiempo, pues Alejandro decide por temas personales, él se casó y dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya, mi vocación ya es el matrimonio, es formar una familia, yo ya no le puedo dedicar el Sí. tiempo. Decide salir del programa, continuamos Magda y yo. En ese sentido, ya también hubo un momento en que el compromiso que teníamos los dos necesitaba, ¿verdad? Es que fuera en la misma proporción. En ese momento hubo un espacio donde Magda, por cuestiones laborales, también personales, pues no podía estar al 100. Sin embargo, no, ella decía, yo no quiero dejar esto porque al final también, en el poco espacio que yo tengo, pues es algo que a mí me llena, y yo comprendí perfectamente eso. Dije, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Sin embargo, vaya, necesitaba yo empezar también a delegar y a dar oportunidades a personas que también les Sí. gustaba, que fueron invitados y que dijeron, bueno, esto me gustó, pues dice,
extendí la invitación y lo que empecé a hacer de Atrévete es segmentarlo en diferentes cápsulas, ¿verdad? En diferentes cápsulas. Empezamos con uno de apostolados, otro de conoce a Cristo de una manera diferente, y empezamos a darle un Y ahí, significado muy diferente a Atrévete. sí, y ahí empezaste, ahí nos empezaste a convocar a varios amigos del Apostolado de la Cruz y de Impulso, y quedamos pues los Severo, Yadi, yo, Roy, y en los inicios de Atrévete, eran los sábados a mediodía, los sábados a las 3 de la tarde en la casa del sacerdote, allí en el obispado, ¿verdad? Y que incluso las escuchaba una chava Todos los, digamos, no, que la chava de Australia, pero ahorita me cuentas de ella, pero sí, todos, ¿qué, perdón? realmente el programa era los jueves, siempre Ok. era los jueves. Después hubo un momento en que estábamos en la transición de migrar de la casa sacerdotal al seminario menor, entonces empezamos a hacerlo las cápsulas los días sábados. Dijimos, ¿sabes qué? Es que los jueves está complicado por la situación laboral de ambos, entonces lo migramos al sábado. Sin embargo, con el tiempo también el sábado ya no era opción y nos Muy dijeron, ¿saben complicado. qué? Tienen que regresar a los jueves. Y dijimos, bueno, ahí es donde yo dije, ¿sabes qué? Aquí esto ya se complica porque yo ya necesitaría empezar a cambiarle el giro al programa, porque Sí, yo no, a lo no, mejor, no, no poder estar todos los jueves. O sea, sí era casi exactamente, prácticamente imposible combinar trabajo, vida personal, radio. O sea, sí era complicado ya estar todos los jueves de 1 hora. Pues sí, ya era complicado. me aventé todavía un año y fracción todos los jueves donde dije, ¿sabes qué? Esto ya no, ya el 2 por 2 no me da 4, ¿verdad? En fuerzas, y pues yo no quería que el sentido del programa fuera un sinsentido. Yo siempre Sí, quise claro. estructurar Atrévete y que realmente fuera, se justificara el por qué existía ese programa. Entonces ya llega un momento en que las fuerzas ya no me daban, el compromiso de tanto Magda como mía ya no era el mismo. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No hay ningún problema, pero vaya, esto es algo que creamos todos, y también tenemos que entender que lo que se está transmitiendo aquí es para llegar a las personas, y los muchos o pocos que nos escuchen tienen que entender que el programa tiene un para qué, ¿verdad? Tiene que tener sentido de trascendencia. Entonces, Sí, claro. bajo ese sentido, empecé yo a hacer invitaciones tratando de darle una estructura diferente al programa, sin perderle el enfoque de que siempre fue un programa de católicos jóvenes para jóvenes, ¿verdad? Que entendieran que Atrévete era un paso para poder llegar a Dios. Sí, claro. O Y sea, eso fue lo que a mí me empezó a generar esa situación, ¿verdad? sí, o sea, el querer hacer, o sea, pues la radio, las transmisiones de calidad y los compromisos que ya tanto Magda como tú tenían, pues optaste por pues hacernos la convocatoria, como decías, ya iniciar, creo que eso fue como en el 2010, 2008 creo, 2009, Fue en el más o 2008, menos, realmente ya 2008, ¿verdad? fueron 2 años y fracción cuando yo dije, ya, tenemos que hacerlo de esa manera. Nos estamos enfrascando ya inclusive ya estábamos ciclados. Dije, Sí, sí, ¿sabes sí. qué? Necesito darle un giro diferente al programa, y pues es lo que hice. Realmente me apoyé mucho con el padre Javier, al cual le envío un gran saludo. Y Saludos al lo que padre le dije Javier. es eso, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito empezar a hacerlo diferente, ¿verdad? Y él mismo dentro de las pláticas que pude tener con él, él fue el que me asesoró y me dijo, ¿sabes qué? Busca darle un enfoque diferente, ¿verdad? Entonces, el tema de cápsulas es algo que me pareció
muy, muy acertado porque no perdíamos el esquema sobre cuál estaban las bases del programa. Simplemente lo que hice fue seccionarlo con un enfoque cada cápsula de manera diferente, ¿verdad? Cada jueves Sí, sí, sí. había diferentes fases de Atrévete, pero todo era con enfoque juvenil. Entonces, eso es lo que dije, es por aquí, ¿verdad? Entonces, Sí, yo lo era, tomé como que Dios también me dijo, ya, esto es lo que tienes que hacer para que tú puedas empezarle a dar un enfoque diferente a Atrévete, ¿verdad? diferente, Atrévete, y las secciones que teníamos era Católicos al Día, Consejo de Santidad, Evangelízate, eh, luego Entona tu Fe, creo que se llamaba, y el Escaparate de Vida, que eran los que se quedaron tú y Magda, ¿verdad? No sé Así es, si me faltaba uno, o sea, el Evangelízate, y Apostólate, perdón, que era, apostólate. pues, más que nada, el que Atrévete fuera un difusor de los apostolados que existían aquí en la ciudad de Monterrey, que lo llevaron esa sección tremendamente bien, Roy y Leo, Ujú. eh, que me di cuenta, o sea, apostolados que no sabes ni siquiera que existen, apostolados de invidentes, apostolados de sordomudos, apostolados de ecológicos, o sea, son apostolados que tal vez no sabes que existen en la iglesia y ahí están, y pues era un buen escaparate. Quisimos Ujú. seguirlo, o sea, en el programa, en la nueva etapa, pero desgraciadamente, pues la pandemia, que no podíamos pues juntarnos, que no podemos ir a la estación, pues se fue alejando y ahorita seguimos Atrévete a través de vía telefónica, y pues sí es muy difícil el que los apostolados se den a conocer. Ahorita pues podemos utilizar también esta red social, este otro concepto de que estamos iniciando en Atrévete para difundir otra vez los apostolados y trabajos que está haciendo la iglesia que tal vez no conocemos y que alguien está buscando, que solamente es el que lo escuche para saber que eso es lo que quiere hacer. Así es, ¿verdad? Entonces, eso fue, digamos, eso es lo que yo recuerdo que se empezó a hacer. A partir de ahí, pues estuve varios años con ustedes, ¿verdad? Como parte del equipo. Ujú. Llegó también un momento en que dije, ¿sabes qué? Esto necesita también empezarse a crear de diferentes maneras. No es siempre Ujú. bueno que una cabeza gobierne, por así decir, durante mucho tiempo, porque no se Sí, corta el proceso creativo y también se corta indirectamente el proceso de crecimiento que puede tener un proyecto, cualquiera que sea, ¿verdad? La intención siempre es crear, digamos, una unidad entre los que conforman un equipo y sobre eso que alguien más también tenga la oportunidad de hacer crecer, pues vaya, ahora su propio trabajo dentro de un programa. Entonces ya también llegó un momento en que yo dije, ¿saben qué? Pues necesitamos, yo vale. también Sí, sigo siendo parte del equipo, pero pues es darle oportunidad a alguien más también para darle un nuevo giro, ¿verdad? Y que también lo haga sí, suyo. Yo al final del día siempre dije que Atrévete iba a ser parte también mía, pero no quería que nada más fuera mío. Quería que este proyecto fuera de todas las personas que estén durante el tiempo que estén y que así siga, ¿verdad? Llega un momento en que todos tenemos que tomar rumbos diferentes, a mí me pasó, y pues bueno, se tiene que dar esa oportunidad para que se pueda seguir creciendo, ¿verdad? Eso es una ley natural y es una ley sí, hasta claro, o sea, empresarial, dar ¿verdad? oportunidades. Oportunidades. Un buen jefe siempre dicen que no es el que tiene jefitis. ¿Qué quiero decir con jefitis? El que si no está el jefe no se hacen las cosas, no. El que es buen jefe busca que los demás sean mejores que él para que puedan generar que ese negocio vaya creciendo.
y que también se claro. pueda expandir. Entonces eso es lo que yo al final del día buscaba con Atrévete, generar personas digamos, que crecieran en esto, que se enamoraran del concepto, que quisieran seguir adelante con el mismo y que en su debido momento dijeran, ¿sabes qué? Pues yo también lo voy a hacer mío y que fueran diferentes etapas y en diferentes eras. Sí, al momento de que pues delegas, pues nos quedamos ya otras personas a frente de Atrévete pues se te da la oportunidad de irte a vivir a la Ciudad de México primeramente. Pues es algo de, pues me tengo que despegar de Atrévete, o sea, como dices, o sea, evolucionar, crecer y dejar pues a los demás que tengan también la oportunidad de hacerlo, crecer, Atrévete, y lo dejaste, y en ese momento también con Severo, con Yadi, con Magda, Roy, empezamos también a convocar a personas, hicimos casting y pues se quedaron, pues tú conoces a Javier Rodríguez, El buen Gaby. y otros locutores que ya van a estar también conociendo aquí en Sábados de Diálogo. Hay una persona también cuando vio la convocatoria, ella dijo que quería estar, aparte que es comunicóloga, Imelda, ella estaba en una etapa muy difícil de su vida y dice que Atrévete, al momento de poner el programa que no sabía que existía, ella nomás estuvo buscando en AM un programa católico y dio con Atrévete y dice, es que Atrévete me ayudó a salir adelante en ese difícil momento de mi vida. Y pues si está ella, yo creo que desde que estabas tú y todo el camino que ha tenido Atrévete, ¿cuántas personas no hemos dado esas palabras de aliento? Dios, más bien a través de nosotros, dar esas palabras de aliento. Pues es algo que nos llena de motivación para seguir adelante. Correcto. Pues sí, vaya, eso es lo que yo recuerdo mucho de Atrévete. Ha sido una de las mejores etapas. Ha sido para mí uno de los mejores apostolados que he tenido. Y pues bueno, Atrévete tenía recuerdo que tenía una vida de 8 años. Decían, ¿sabes qué? Es que después de 8 años, pues esto se tiene que terminar y pues sigue todavía, ¿verdad? Creo que esa expectativa ya se ha superado. Sí, ya llevamos 17. Bueno, lleva el programa 17 años. El programa 17 años, ¿verdad? Entonces, lo cual dice muchísimo, porque ya superó la expectativa más del doble de lo que realmente era el plan original para Atrévete. Yo decía, bueno, pues se acaban los 8 años y pues dije, a lo mejor ya, pues es hasta ahí, ¿no? Sí, pero claro. Mira, 17 años, lo cual me da mucha alegría que siga siendo parte, digamos, un camino para acceder a Dios y acceder a los jóvenes, lo cual pues es muy necesario. Sí, claro, y sabes que tienes las puertas, los micrófonos abiertos de Atrévete para cualquier día que gustes, algún jueves también estar en el programa de radio. Estás totalmente invitado. Tú pones, si quieres, hasta el tema y lo desarrollamos. O sea, sabes que tienes aquí las puertas abiertas. Okay. Y ya para empezar a concluir aquí la transmisión, ya se nos ha ido el tiempo. Llevamos ya casi 1 hora 10 minutos.
cómo el tiempo, pues sí va rápido cuando estamos hablando y cuando estamos conviviendo con gente que nos aporta. Y al momento de llegar a la Ciudad de México y en este tiempo, ¿cómo eh, cómo has regado esa semillita que te dejó Impulso, que te dejó el Apostolado de la Cruz, que te dejó Atrévete? ¿Cómo has regado esa semillita, esa plantita espiritual? Yo creo que siempre el testimonio es la mejor manera de empezar a difundir el reino. Ya. Siempre el testimonio, ¿no? Al final del día, yo por esencia no he cambiado, creo que yo por esencia he evolucionado en Dios. Y una de las cosas que te puedo decir es que es muy fácil ver ya con el tiempo quién está con Dios y quién no tiene a Dios en su vida, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, Sí, sí, es sí. algo que a mí me dicen que, oye, pues no sé por qué, pero tú eres una persona de X o Y manera, ¿verdad? No es ponerme florecitas. Simplemente mi Sí, forma de ser es a través del testimonio, y el testimonio, pues, es ser mejor persona, mejor ser humano. Al final del día, pertenecemos a una especie que tiene un alma, y en esa alma se tiene que empezar a ver cómo sembramos ese camino, o sembramos ese camino que nos lleva a Dios. Y en ese recorrido o en ese caminar, pues uno por conciencia, por acciones, pues va demostrando en el día a día qué hacer, ¿verdad? Desde simplemente ayudar en la calle, decirle a las personas buenos días, o simplemente a veces ¿cómo estás? ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? ¿Cómo has estado? Ahí uno empieza a demostrar a Dios vivo, ¿verdad? A través de las acciones, a través de las palabras. Entonces, la forma de regar esa semillita es a través de acciones. Para mí, eso, vaya, sin hechos y acciones tus no obras. sirve de nada. Exactamente, no sirve de nada. Entonces, pues es así, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo hago en mi día a día? Pues estar al pendiente de mi relación, de mi esposa, en el trabajo también convivir, ¿verdad? De estar siempre demostrando una amistad. Y cuando dicen, oye, pues, ¿por qué eres tú así? Pues yo siempre comento cuáles han sido mis procesos de vida, desde muy niño, desde adolescente, desde ya adulto, en mis inicios católicos, también como misionero, también como locutor. Entonces, con todos esos extractos, ellos van conociendo un Homero que les está dejando de alguna manera alguna lección de cómo soy yo y el por qué soy de cierta manera, ¿verdad? Inclusive con nuevos jóvenes dentro de las amistades que tenemos, y hay generaciones de hijos, y entre ellos, algunos me dicen tío, oye tío, me cae muy bien que seas así tan jovial, y yo, no, mijo, ya, estas canas no son de Oquis, ¿verdad? Sí, Este, ya. entonces, simplemente con acciones y con actitudes, ¿no? Es del demostrar el por qué Dios existe, y cómo uno lo puede empezar a Sí, transmitir. No con eso quiero decir que uno tiene que dar testimonio con una misa o con un grupo de oración, que eso sería muy bueno. Simplemente con las acciones das más de qué decir que tus propias palabras. sí, y con esas acciones tú te vas enriqueciendo, o sea, porque al ayudar al hermano, al ayudar a dar ese testimonio de espiritualidad, de humildad, de servicio, pues tú mismo te vas enriqueciendo y vas sintiendo a Dios en tu vida, o sea, y lo demuestras tanto afuera como adentro de tu casa, con tu familia, con tu esposa, con tus papás. Con todas esas personas que te estiman, y pues vas teniendo esa semillita. Y ya para ir concluyendo, algo que te haya dejado también, no hablamos, pero hay algo que te haya dejado el apostolado de la cruz,
ese proceso que viviste en el Apostolado de la Cruz, que, que también fue, y lo sé, que fue un fruto también de muchas amistades. Sí, también tengo un círculo muy amplio de ese proceso de vida. Lo que me dejó eso es una confirmación de la fe. Desde otro punto, por ejemplo, Impulso para mí el sentido misionero es algo que le agradezco y le agradeceré toda la vida. Brotes de Trigo es el hecho de volver a ser niños, ¿verdad? Me enseñó una lección de que a veces nosotros debemos de ser como niños, ¿verdad? Alegres. Fue un boost muy importante en mi vida, el grupo de Brotes de Trigo, ¿verdad? Porque me volví a sentir como un niño, pero un niño renacido en Dios. Y en el Ajá. caso del apostolado, una fraternidad, una reafirmación de fe, pero también un compromiso, en ese sentido, ya mi apego a la iglesia ya era también como un servidor. Aunque yo estaba en ese grupo, yo más bien era de poder yo ayudar en la parroquia donde estaba. Entonces, Ah, ok. eso para mí ya Fuiste fue, servidor también. exactamente. Entonces ya fue un compromiso un poco más de, ok, pues yo estoy dentro de esta fe, pues yo también debo de empezar a ayudar, ¿no? Tú también lo has hecho, Sí, claro. lo hacías en la Salle, pues a mí me tocó a través de este grupo llegar a eso, ¿no? Entonces, eso me permitió también generar un círculo de amistades muy grande, porque ahí sí fueron masivas las amistades que pude yo lograr en diferentes grupos en San Nicolás, y después en San Pedro. Entonces, ahí yo Mm, todavía, es difícil con que todos coincidamos. Por ejemplo, con Impulso tengo yo la amistad y la tradición de que cada 24 nos vemos al menos una vez al año. Acá ajá. es difícil lograr eso. Tengo comentarios de amistades y pues vía WhatsApp, inclusive diario de algunas amistades de, oye, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Sí, de aquello. Entonces es muy, muy grande. Es muy difícil coincidir en ese grupo, pero me deja muchas enseñanzas en ese sentido, ¿no? Y bueno, Sí, sí. ahora de casado, a mí me gustaría empezar otro giro, ¿verdad? Siento que me ha alejado mucho de los procesos. No quiero decir que con esto que no tengo mi creencia, las cuales siguen estando al Sí. 100, pero a mí me gustaría desde otra etapa empezar también a recobrar, ¿verdad? Ese sendero y esa comunión dentro del movimiento católico, ¿no? Entonces, pues Sí, ya Dios como dirá matrimonio. cuándo se dé eso, ¿no? Sí, o sea, ya como matrimonio. Ya como matrimonio, correcto. Sí, no, o sea, y con el favor de Dios, pues sí van a encontrar esa etapa, ese momento espiritual también de pareja, de esposos, y, y pues ya nomás me queda decir, pues muchísimas gracias, Homero. La verdad, siempre es un gusto platicar contigo. Me llevo siempre muchas cosas eh, de nuestras pláticas, de cómo ves tú la fe, de cómo ves tú la humanidad, de tus pues ideas de cómo vivir la fe. Muchísimas gracias. No sé tú qué te quedas con esta plática en Sábados de Diálogo. Pues me quedo con el sabor de boca de que una semillita se plantó, y que sigue dando frutos, ¿verdad? Con Sí, diferentes ramificaciones, pero el objetivo sigue siendo lo mismo, transmitir la palabra de Dios. Y bueno, pues estamos ya a punto de empezar Cuaresma el próximo miércoles, bueno, ya no digo el próximo, sino que realmente ya estamos muy cerca. El 2 de marzo empieza la Cuaresma, el miércoles sí, 2 de marzo. Entonces, es un buen tiempo para reflexionar y empezar a afianzar lo que es el camino espiritual de cualquier ser humano. Y pues los tres básicos, ¿verdad? Siempre van a ser oración como paso número uno. También lo que viene siendo limosna. Y bueno, siempre se dice que a partir de la oración, lo demás se va generando poco a poco, ¿verdad? sí, Entonces, esa claro. O sea, con oración comunicación con Dios es todo se va. fundamental. Uh -huh.
Entonces Sí, perdón, te también interrumpí. el ayudar, ¿verdad? El ayudar y empezar a generar compromisos y entender el significado de las épocas. Yo creo que el catolicismo como medio de encontrar a Dios es el mejor camino que yo puedo tener, es el que yo voy a recomendar. Sin embargo, creo que la comunicación con Dios es la que siempre debe de estar, de alguna manera, y siempre es a través de la oración, ¿verdad? Entonces, unos Sí, hábitos de oración en la mañana, en la noche, empezar a ayunar, también eso es un medio, ¿verdad? El ayuno. Pero dicen que la oración sin dar gracias al final del día no tiene significado. Yo la verdad es que cada día trato de no perder la costumbre de agradecerle a Dios, ¿verdad? Por llegar al final de un nuevo día, ¿no? Entonces, eso es algo que yo les puedo recomendar, porque muchos dicen, oye, es que yo quiero empezar a sentir, no tienes que hacer gran cosa, ¿verdad? Hace poquito también alguien me dijo, oye, ¿cómo no le haces es para orar? Le digo, ¿te sabes el Padre Nuestro? Sí, con eso tienes, así. no O necesitas sea, más. la oración perfecta. Sí, La oración en el perfecta Padre Nuestro que... tiene siete peticiones muy importantes dentro de la fe católica y dentro de la Ujú. formación de cualquier ser humano, ¿verdad? Sí, Entonces, cristiano, sí. con que lo entiendas, con eso tienen, no necesitas saber más, ¿verdad? Y pues dar gracias, ¿verdad? Y siempre tener hambre de Dios, ¿verdad? Y dar gracias por lo que se tiene. Creo que con eso ya vas del otro lado. Obviamente también, pues bueno, cumplir con un precepto de ir a misa. Creo que eso es muy importante. Ahí, honestamente, a mí a veces me falla y más con esta pandemia. Sin Sí, embargo, claro. también gracias a estos medios de comunicación uno puede acceder fácilmente a una misa, ¿verdad? Que no es lo mismo, lo sé, pero pues también a veces es lo más sano ahorita por cómo están las cosas, ¿no? Sí, Que sí, por cómo esperemos están que las ya cosas. próximamente ya esto se acabe y volvamos a retomar mucho de los procesos normales, dentro de la normalidad. Sí, con el favor de Dios esperemos que pues, se vayan quitando estas pues, restricciones o tal vez límites que tenemos por la pandemia para que podamos vivir también, como dices, el próximo 2 de marzo y la cuaresma y toda la Semana Santa, pues con mayor fervor a ver, teniendo la oportunidad de asistir a la iglesia, de ir a misa. Y dijiste algo muy importante, que es la oración. Sin la oración no podemos iniciar con, con ese entusiasmo el día, o sea, o con ese sentido de vida el día. Y, y pues con oración, pues no puedes con todo el peso o toda la carga del día a diario, del día a día. Eh, es algo que necesitamos tener como algo de precepto en todos los días, en cualquier momento, acordarnos de Dios, de hacer oración, y eso nos va a relajar y nos va a enfrentar los problemas de la vida con otros ojos y Correcto. con otra enfoque de vida. Pero bueno, Así es. primero, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos estar en estos minutos en sábados de diálogos que estamos iniciando. Esperemos que sigamos en contacto, que sea la primera, más no la última vez que estemos juntos en este medio. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Igualmente. Y pues, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Esto fue Sábados de Diálogos en Atrévete. Muchas gracias. Atrévanse.